Esta cachorrita, como pueden apreciar en la nariz, tiene un líquido de color amarillo. Entonces aquí lo que está pasando es que tenemos un problema, un desorden fisiológico en la cuestión digestiva. Lamentablemente esta cachorrita pues, tiene un pronóstico reservado porque no hay un proceso de digestión correcto. Y bueno amigos, aquí está el caso en esta ocasión de esta cachorrita. Esta cachorrita, como pueden apreciar en la nariz, tiene un líquido de color amarillo. Ahorita es poco, sin embargo en el transcurso de la noche estuvo sacando bastante. Era mucho líquido el que ella sacaba. Entonces aquí lo que está pasando es que tenemos un problema, un desorden fisiológico en la cuestión digestiva. Lamentablemente esta cachorrita pues, tiene un pronóstico reservado porque no hay un proceso de digestión correcto, específicamente en los perros. El proceso de digestión se compone de 6 etapas. Tenemos una digestión mecánica y una digestión química. Entonces, vamos a empezar. Vamos a alimentar y les voy a hablar un poquito de este problema que esta cachorrita tiene. Estos cachorros son más difíciles porque no tienen como los demás el reflejo de succionar. Hay que estarlos alimentando por uno mismo porque si es por ellos no comen y se van poniendo débiles hasta morir. Entonces, cerciorarnos de que la sonda esté adentro y ayudarlos. Si esta cachorrita yo la dejo, va a dejar de comer, se va a debilitar y se va a morir. No tiene posibilidades de vida. Entonces yo tengo que ayudarla. Sin embargo, no todo es tan fácil, puesto que aunque yo la ayude, la apoye, su organismo es el que tiene la última palabra y el que nos va a indicar si esta cachorrita, miren, aquí está, vean, ese color amarillo que tiene, este color que trae, nos indica de que hay un problema en cuestión digestiva, en donde el cachorro no está asimilando el alimento. Lamentablemente ya este alimento está compuesto por ácidos que tiene el estómago, y eso al regresarlo pues también va quemando el esófago. Pero bueno, son fases de la crianza y problemas que se presentan que es bueno que lo vayan bien. Entonces este color amarillo nos indica que puede haber presencia de bilis, puede haber presencia de quimo, y que pues bueno, a través de la cardia, que es la que controla el esófago, el conducto digestivo, cuando entra el alimento al estómago, que ya está en proceso de digestión, que ya fue digerido con los ácidos para pasar directamente al intestino delgado, ser absorbido, está en esta fase. Se llama quimo. El quimo es esta sustancia ya diluida que contiene todas las proteínas, las grasas, todos los nutrientes ya listos para nada más pasar al intestino delgado y ser absorbidos. Pero esta cachorrita pues lo está regresando. Entonces vamos a batallar mucho con ella y le vamos a hacerlo hasta lo imposible por ayudar. Lo que tenemos que cerciorarnos es de que haga del baño. Si ella hace del baño, quiere decir que de alguna manera, aunque esté alterado el ciclo digestivo,
tenemos la oportunidad de que pues vaya creciendo y logre corregir, ¿no? Entonces, ya les mostré el problema de ella y pues vamos a tener más atención en sus funciones básicas. Obviamente se le tiene que administrar antibiótico y ayudarlo con un medicamento para las cuestiones digestivas, que haya motilidad intestinal, que no se paralice el intestino. Y pues algo básico es la metoclopramida. Eso nos va a ayudar con esta cachorrita. Y junto al antibiótico, pues es lo único que podemos hacer. Esperar a que esto se componga y ver que correctamente tenga una buena evolución. Entonces, veremos. Generalmente estos casos, en ocasiones no hacen del baño, empieza el estómago a ponerse pues gordito, lleno, y los cachorros mueren. Entonces, lo que nos interesa es que haga del baño. Entonces, eso sería una muy buena señal. Ahorita todavía están haciendo del baño de lo que tenían con la mamá, y el color es natural. Todavía no sale el excremento del alimento que ya le estamos dando, la fórmula. Entonces, hasta que veamos cómo hace del baño con la fórmula, pues podemos decir que se está dando el proceso digestivo, que aunque está alterado, pues se está cumpliendo el ciclo. Eso sería lo bueno. Lo que no me gusta es precisamente eso, el que ella regresa ese líquido y que por la parte de la cardia no está cerrando para impedir que se regrese. Entonces, la cardia es una parte que ellos tienen, que es la que controla lo que entra al estómago y evita que regrese. Entonces, bueno, pues aquí está. Este es el caso de la cachorra con este padecimiento. Ya les iré contando qué pasa con ella. El pronóstico es reservado y esperemos que pues logre vivir. Todo lo que podamos hacer, se lo vamos a hacer. Sin embargo, pues la última decisión está en ella misma. Y no tanto en ella, sino en su organismo. En cómo ella venga y cómo ella desarrolle. Cachorros que son sanos van a lograrse. Cachorros que traen algún problema, pues bueno, lo van a presentar. Entonces, muchos me preguntan acerca de la mejor forma de alimentarlos. Algunos están a favor de la sonda, otros a favor de la mamila. Y bueno, estoy hablando en los casos específicos de que la mamá no los pueda tener. Entonces, de ambos métodos, de la mamila y la sonda, a mí me gusta más la sonda. La mamila de repente hay casos en los que el cachorro, si no la administras bien y no se la pones en una posición en la que el cachorro no se vaya a atragantar, puedes tener el riesgo de broncoaspirar, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de la mamila. Sin embargo, pues bueno, mucha gente confía en la mamila, les gusta y ya es con el método que ustedes se sientan a gusto, con el método que ustedes se sientan más seguros. Eso es lo importante. Yo me siento más seguro con la sonda, es muy fácil y puedo controlar el alimento, el tiempo en los cachorritos para saber y estar tranquilo de sus horas de comida. Entonces, bueno, el caso de esta cachorra, ustedes lo vieron, regresa, pienso yo que es la quimo, el líquido que ya les expliqué,
y su pronóstico pues reservado. Veremos cómo le va. Apenas va a cumplir un día de nacida y tenemos este caso en una pequeña mastín napolitana. Bueno amigos, pues bueno, ya les mostré el caso de esta cachorra, lo comparto con ustedes. A alguno probablemente en algún momento le llegue a resultar útil esta información y para que sepan qué se puede hacer. En este caso hay que meter metoclopramida, hay que meter un antibiótico y tienen que llevarlo al veterinario. El veterinario ya lo va a checar, lo va a ver y ya les va a decir. Sin embargo, lo básico pues es esto, ¿no? Muchas gracias. Ya les iré contando la evolución de esta cachorrita. Hasta pronto. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de otros vídeos. Gracias y mucha suerte.